Gracias, Jesús. Aleluya. La gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Agradecemos a Dios, hermanos, porque hemos adorado su santo nombre. Y Él, hermanos, pone paz, tranquilidad en nuestro ser, ¿verdad? Cuando lo hacemos. Sean todos bienvenidos. Quiero dar una cordial bienvenida a mis hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Iglesia Remanente Vida Nueva. Sean bienvenidos. Esperamos de que se queden hasta el final. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y a los que están aquí en la iglesia, pues también de una manera especial sean bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a personas que están por primera vez. Está hermano Marvin de Jesús Ramírez. Está hermano Marvin. Levante su mano para que los hermanos lo vean y lo conozcan y le den un aplauso al Señor por usted. Amén. También está su señora esposa Juana Iris Erazo. Amén, un aplauso al Señor. Ella es hermana de hermana Sandra. Hermana Sandra la semana pasada trajo a su mamá y ahora trajeron a su hijo y a su yerno, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Así es como se trabaja en la obra del Señor, ¿verdad? Y demostramos el amor para nuestra familia, ¿verdad? Trayéndolos a la casa del Señor. Nos alegramos, hermano. También está nuestra hermana Catherine, hija hermana Ana Lucía. Qué bueno tenerla con nosotros. Amén. Bendición. También está nuestro hermano Aníbal, que nos visita de la capital. Él ya es parte de la iglesia, pero siempre le damos la bienvenida porque siempre está con nosotros cuando él viene a este lugar. También está el joven Héctor Manuel Lemus, el hijo de hermano Wilson y hermana Cristi. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. También está el hijo de hermana Margarita, Edwin. La semana antepasada vino ella, pues ahora trajo a su hijo. Bienvenido. Siéntanse todos en confianza y nos alegra, hermanos, tener cada día nuevas personas en la iglesia, como en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Y esa es la obra del Señor, hermanos, donde hay crecimiento, donde el Señor está haciendo obra, abriendo camino, hermanos, para que más gente venga al conocimiento de la verdad. Eso nos llena de mucha bendición. Amén. Pero también está con nosotros, hermano Oswald Chicas. Amén. Él es el esposo de hermana Julia Escobar de Chicas, quien esta noche, bueno, va a presentar la palabra del Señor. Después de que ella predique, pues le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Oswald. Él tiene una información muy importante para nosotros, ¿verdad? Y ya que vamos a dar el tiempo de una vez a hermana Julia para que ella pase y después ella le dé el tiempo a su esposo para que, después del mensaje, ¿verdad? Para que él pase, nos salude y nos presente algo que el Señor Dios puso en su corazón y que será de gran bendición para la iglesia y también para todo aquel que no le conoce. Hermana Julia, que el Señor le bendiga. Gracias, bendiciones. Gracias. Buenas noches a todos, si me escuchan, ¿verdad? Buenas noches. Ahí sí que cuando entré a este lugar se me llenaron un poquito los ojos de lágrima porque digo, Señor, hace 2 años me permitiste estar acá y wow, la gloria y la honra sea para Él, ¿verdad? A Dios sea el aplauso, la honra. Dios es fiel, Dios es fiel. Bueno, qué gusto estar con ustedes y darle la gracia y la gloria y la honra a Dios por una vez más estar en este lugar. Y ahí sí que está un poquito conmovido mi corazón, de verdad. Con mucho amor se los digo porque sé a qué Dios alabamos, sé a qué Dios adoramos y sé cuál es nuestro papá. De ese papá quiero que hablemos esta noche. De ese papá quiero que adoremos. Y yo sé que hoy Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Yo quiero empezar esta noche
contándole un poquito. A mí me gusta, he aprendido en el camino del Señor, me ha costado un poquito conocer tal vez esa relación que tiene una hija o un hijo con un papá, ¿verdad? Y yo, lamentablemente, en la tierra no tengo a mi papá físico, pero desde muy pequeña, desde los 9 años me separé de mis papás por cuestiones de trabajo, por cuestiones de distancias. En Argentina las distancias son muy largas y yo extrañé mucho desde muy pequeña a mi papá. Y aprendí en el camino del Señor a descansar en el brazo de ese papá. Y un día le pregunté al Señor, porque me puse a ver, me puse a pensar un poquito en el proceso o en ese tiempo o en esa etapa de Dios cuando mandó a Jesús a la tierra. Y yo aprendí en el Señor a decirle: Señor, la verdad que mi esposo me dice a veces que somos los argentinos muy directos y los guatemaltecos son muy diplomáticos, y tal vez a mí me gusta la cultura guatemalteca porque tienen así como que aflora amor, ¿verdad? Los argentinos también tenemos amor, aunque no se nos nota muchas veces. Pero yo le dije: Señor, un día, pensando en cómo llegó Jesús, cómo nació y el proceso, cómo caminó en esta tierra. Y le dije: Padre, si tú eres soberano, yo no tengo duda de tu soberanía, Señor. Está bien, Adán y Eva pecaron y fue esa la condición y fue ese el motivo por el cual Jesús vino a la tierra. Yo dije: Señor, ¿será que no hubo otra manera de que pudieras revertir esa situación y decir: Señor, que no sufra tanto Jesús siendo tu hijo, siendo tú mismo en él? Y el Señor me mostraba que Jesús vino a la tierra a dejarnos un modelo de cómo andar en este mundo. Y yo me puse a ver ciertos pasajes y dije: wow, es cierto. ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros si no tenemos un modelo? ¿Cómo podemos seguir algo con un final o un caminar si no tenemos un modelo a seguir? Y yo me quedé así: wow, Señor. El Señor siempre me responde y me deja callada. Pero el Señor me mostraba que Jesús vino a la tierra a dejarnos un modelo y un ejemplo a seguir. Así que Jesús es nuestro ejemplo. Vamos a ir a la cita bíblica, Primera de Juan 2, 5, 6. Sobre esa cita vamos a reflexionar, el Espíritu Santo nos va a redarguir y yo sé que esta noche Dios nos va a dar un mensaje sobre esta palabra. Ya tenemos, ¿verdad? Todos tenemos la palabra. Un amén. Amén. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En la NBI, versículo 6, yo saqué esto porque me gustó mucho. El 6 dice: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Eso significa que nosotros tenemos que seguir un ejemplo y hacer como lo hizo Jesús. Les voy a invitar que cerremos los ojos y vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque hasta acá nos has acompañado, Señor.
Gracias por este lugar. Señor, declaro tu palabra sobre este lugar, y esto que toca la planta de mis pies y la palma de mis manos, bendito, dice tu palabra, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por dejarnos el ejemplo, Señor. Padre, yo vine a este lugar, Señor, pero como te decía, Señor, si tú no vas conmigo, es en vano que yo vaya. Y yo declaro esta noche, Espíritu Santo, que declaro tu palabra y hablaré tu palabra conforme, Señor, a tu enseñanza. Pero por sobre todas las cosas te pido, Padre, que tomes mi boca esta noche, sujeto mis pensamientos a la obediencia de Cristo, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo el discernimiento y que esta palabra dé el fruto por el cual ha sido enviada, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y solo a ti, Señor, te daré toda la gloria una vez más, toda la honra y toda la victoria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Como les comentaba cuando comencé, soy de preguntarle mucho al Señor. Y le dije, Señor, ¿qué significa? Primero le pregunté, ¿qué nombre quieres que le ponga a este mensaje? Y el Espíritu Santo una madrugada me dijo, quiero que le pongas caminar como caminó Jesús. Y le pregunté yo, Señor, ¿por qué caminar? Y el Señor me dice, tiene un significado caminar. Jesús nunca se quedó quieto. Jesús vino a esta tierra con un propósito, con un tiempo y determinado. Jesús no perdió el tiempo. Jesús no se detuvo. Y Jesús llegó hasta el final, hasta que dijo, consumado es. ¿Qué significa? Algunos sinónimos busqué. ¿Qué significa caminar? Caminar significa, sinónimo de caminar es andar, moverse, marchar, ¿verdad? La marcha de un soldado de Cristo, la marcha de una mujer de Dios, la marcha que nos lleva al propósito. En 1 Corintios, Pablo dijo, 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Señor nos sigue diciendo que imitemos su ejemplo, que imitemos su andar, que imitemos su caminar. Y verdaderamente ese es el propósito de nosotros en esta tierra. Ese es el propósito por el cual hemos sido llamados a esta tierra. Algunas características de Jesús vamos a ver esta noche. A mí me maravillaba cuando vi algunas, porque realmente no pude ver todas, pero algunas características de Jesús. Y hay algo que yo siempre le digo al Señor, Señor, me ha pasado muchas cosas cuando yo empecé a entender este caminar del Señor, y a veces cuando me veo ante una situación, yo soy bastante impulsiva en muchas cosas y le digo, bueno, Señor, me tengo que detener y ver cómo lo harías tú. Y les cuento que ese cómo lo haría Jesús nos lleva a decir cuidado. Cuidado, porque Jesús no se movía en impulso. Jesús no se movió en emociones. Jesús no se movió en estados de ánimo. Jesús se movió en palabra. Jesús se movió en hechos y en verdad. Una de las características de Jesús, vamos a ir por favor a Mateos 11:29, es la humildad. Jesús nos dejó un ejemplo de humildad en su palabra. Dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Wow, cuando dice manso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, siendo varón perfecto, hijo de Dios, Dios mismo con nosotros, mantuvo una actitud honesta y sencilla. Con ninguno se mostró superior, al contrario, se ponía a la altura de cada persona con un corazón compasivo y humilde. Yo les voy a decir, yo no sé si yo, porque soy argentina, soy media impulsiva, soy media arrebatada y soy media así, rapidito las cosas. Tal vez solo yo porque soy argentina, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado que he tenido reacciones y el Señor me regresa y me dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está la humildad que cuando te arrodillas, llorás y tu corazón se contricta? Ahora salís y lo aplicás, porque eso es lo que hacía Jesús. Muchas veces es fácil en el interior demostrar humildad, pero la humildad es para el exterior, ¿verdad? Para seguir el ejemplo de Jesús. Otra de las características de Jesús es la sabiduría. Vamos en Lucas 2:40. Lucas 2:40. Jesús desde muy pequeño nos enseñó sabiduría. Dice en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él. Su conocimiento fue mostrado a lo largo de sus enseñanzas. Parábolas y mensajes que se siguen repitiendo y adaptando a las sociedades. Mostró valores que aún se enseñan. Todo esto gracias al conocimiento perfecto de la palabra de Dios. No hay sabiduría que no sea en la palabra de Dios. Por eso Jesús nos enseñó desde muy pequeño, buscaba la sabiduría. Podemos decir, bueno, pero Jesús, ¿era Jesús el Hijo de Dios? O sea, Jesús es Dios mismo. Sí, pero vamos a ver que Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. No es lo mismo tener sabiduría que tener inteligencia. La inteligencia viene del hombre, la sabiduría viene de Dios. Hay gente muy inteligente, pero que carece absolutamente de la sabiduría. Volvemos a lo que le comentaba recién. Cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo lo harías tú? Es un regreso y una vuelta atrás. Señor, inconscientemente dame la sabiduría que tenía Jesús, ¿verdad? Ese es un don muy necesario, porque la sabiduría maneja nuestro carácter. La sabiduría modela nuestro carácter. Y la sabiduría nos evita problemas muchas veces. Yo se lo digo por ejemplo. Santiago 1:5. Yo tengo acá la nueva versión internacional, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Por eso es que yo les decía, bueno, pero Jesús era Dios. Sí, pero acá me está diciendo la palabra que si yo le digo, Señor, te pido sabiduría, su palabra lo dice y su palabra es la que me va a respaldar. Realmente Dios no nos despreciará jamás, porque su palabra dice que si le pedimos, Él nos dará la sabiduría. Realmente
muchas veces nos cuesta hacer un punto y aparte, pero como hijos de Dios tenemos que tener esa confianza y tenemos que tener esa certeza, como dice la palabra de Dios, de verdaderamente ir a la palabra y decir: Señor, yo te pido, y así como lo dice, escrito está. Otra de las características de Jesús es la comunión. En Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto cuando realmente uno dice, bueno, pero apartarse es decir, buscar un tiempo de intimidad. Cuando nosotros nos apartamos con alguien, estamos buscando una comunión con alguien. Cuando como esposos nos decimos, tenemos que hablar, ¿verdad? Cuando una esposa le dice a un esposo, tenemos que hablar, ¿qué sienten los hombres? Presión, dice mi esposo. No, es mentira, ¿verdad? Es porque necesitamos relacionarnos directamente con esa persona. Eso es lo que hacía Jesús. Se apartaba a lugares desiertos para poder tener esa comunión directa con papá. Jesús, siendo Dios mismo, consideraba que lo más importante era estar en constante comunión con su Padre. Jesús se apartaba y oraba, hablaba con el Padre. Yo aprendí algo acá. Hace muchos años, cuando yo recién llegué al camino del Señor, yo buscaba modelos de oración y yo quería impresionarle a Dios. Yo decía, Señor, realmente quiero pero cuidado porque dicen que los argentinos somos medios orgullosos, eso no lo crean porque no es cierto. Pues yo decía, hay un chiste en argentino que dice que cuando un argentino se arrodilla, tiembla todo. Eso es mentira porque eso es orgullo. Pero yo, en mi ignorancia, creía que cuando yo me arrodillaba, tenía que preparar un preámbulo para Dios. Y tenía que buscar las palabras más difíciles y tenía que descifrar el Padre Nuestro para hacerlo muy bonito, para que Dios me prestara atención. Y una vez orando, estaba tan triste, tan conmovida, pero tan afligido mi corazón, que lo único que hice fue llorar. Y se me vino la palabra, al contrito y humillado de corazón. Y yo no sé cuánto tiempo, yo creo que lloré fácil 2 horas o 3 horas, pero no podía parar de llorar. Y ese día dulcemente el Espíritu Santo me dijo, no se trata de tus palabras, no se trata de cuánto preámbulo quieras impresionar a Dios, no se trata de ti, se trata de mí para contigo, porque te amo tanto que prometí nunca dejarte y desampararte. Miren, mis hermanos, yo ese día aprendí que, con todo respeto se lo digo, hasta en el baño puedo orar. En los lugares más descabellados, Dios está conmigo. Y eso se trata la comunión. Cuando Jesús se apartaba, era porque Él y el Padre. Apartarnos significa decir, Señor, separo mi tiempo para ti. Estoy contigo porque quiero estar a solas contigo. Y les cuento esto porque muchas veces yo me he encontrado con gente que me ha dicho, Señor, pero a mí Dios no me escucha. Y yo siempre lo llevo a la palabra y le digo, por favor, dime en qué lugar de la palabra dice que Dios no te escucha. Porque yo soy un testimonio de que Dios me escucha hasta esté donde esté.
¿verdad? Entonces, no necesitamos hacer preámbulos para llegar al corazón de papá. En Juan 16:7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Queridos hermanos, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que dice la palabra que nos envió Jesús. ¡Wow! Creo que Dios merece un aplauso, ¿verdad? Sea la gloria y sea la honra. No nos dejó solos. Nos mandó al Espíritu que moraba en Jesús. Por eso les digo, no lo digo yo, lo dice la palabra, que el ejemplo, el caminar de Jesús, también lo podemos seguir nosotros, porque su ejemplo nos dejó. Gálatas 4:6 en la Nueva Versión Internacional dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Wow, yo cuando leo esto se me estremece el corazón. Abba, Padre, papito, amado de mi corazón. Ese Espíritu es el que está con nosotros esta noche. Amén. Ese Espíritu que clama Abba, Padre, es el que está con nosotros y el que abrazará nuestros corazones esta noche en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está su vida de oración con el Padre? ¿Cómo está su corazón cada vez que se aparta? ¿Cómo están nuestras vidas a la mañana o a la madrugada cuando alguien toca y no sabemos por qué nos despertamos? Cuando a la noche, ya terminando la labor del día, nos vamos a acostar y recostamos la cabeza. ¿Cómo está ese tiempo con el Padre? ¿Tenemos ganas de orar? ¿Tenemos ganas de decirle lo que nos pasó en el día? ¿Tenemos ganas de contarle al Señor cuáles son nuestros sueños, nuestros deseos? ¿Qué es lo que queremos? Hace unos días yo tenía un par de preguntas para hacerle al Señor y le dije: Señor, no sé si decírtelo o no decírtelo, porque como les decía, siempre que yo le digo algo a Dios, Dios me responde y me deja callada. Pero digo: Señor, de verdad, necesito hoy contarte lo que siente mi corazón. Y me puse a hablar con el Señor. Y me puse a hablar como que hablara con mi esposo, como que Él estuviera. Cerré mis ojos y resulta de que terminó Él hablando a mi corazón. Así de dulce es el Señor y el Espíritu Santo. En el Salmo 51:17 de la Nueva Versión Internacional dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no menospreciarás el corazón quebrantado y arrepentido. Wow. Ese corazón, ¿cómo está? No importa cuán apaleado esté el corazón. No importa cuán afligido esté el corazón. No importa cuánto nos han fallado. No importa si nos han defraudado. Así, quebrantado y arrepentido, es lo que agrada al Señor.
Lo dice en el Salmo 51, 17. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Así como estamos, no tenemos que maquillar nada. Romanos 8:26 dice: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos si el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. No sé si alguna vez le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, que voy delante del Señor y no puedo decir palabras, no puedo hablar. Estoy tan quebrantada, estoy tan afligida que no puedo hablar, pero mi espíritu arde. Y acá lo dice la palabra, que ese espíritu, imagínense que clama con gemidos indecibles, no podemos descifrar esos gemidos. Y el Señor escucha esos gemidos. Tengamos en cuenta que todo el tiempo nuestro espíritu clama por el Señor. Sigamos el ejemplo de Jesús. No necesitamos hacer preámbulos y establecer formato como lo hacía yo. Eso no le agrada a Dios. A mí me impresiona y me maravilla a la vez que Jesús, no encontré ni un versículo, no encuentro ni un lado de la Biblia donde Jesús se cansaba de la gente que llegaba con necesidad de una sanidad, con necesidad de algo de Él. Pero hay algo que Jesús sí detestaba y lo irritaba en el instante. Y siempre tuvo una palabra de exhortación: el espíritu fariseico. Ese espíritu que todo por dentro es maquillado, todo por fuera es maquillado, perdón, pero por dentro es un corazón hipócrita. El corazón y la hipocresía sí ofendía a Jesús, pero el corazón quebrantado y humilde siempre estaba el Señor para atenderlo. Otra característica de Jesús, y con esto sí a mí me quedé como que un poquito con el mensaje ahí estacionada, porque no es fácil, pero Jesús nos enseña que en Él todo lo podemos, es la santidad. Volvemos a lo que decíamos recién. Sí, pero Jesús es el Hijo de Dios. Uy, pero la palabra dice que podemos ser como Él, en el sentido de seguir su ejemplo, porque Él es único y perfecto. En 1 de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Descifré un poquito porque quería entender este versículo. Y en 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sí es posible la santidad, lo dice la palabra. Sed santo, porque yo soy santo. Wow. A mí me encanta cuando la Biblia dice escrito está. Mi esposo se ríe porque yo tengo unos versículos ahí como que son mi espada cuando voy al frente de alguna batalla. Y me gusta mucho cuando Jesús en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás fue llevado al desierto y Satanás lo tentó. Y Jesús le dijo: escrito está, escrito está. Mis hermanos, algo retrocede de las tinieblas, escrito está. Cuando ustedes le dicen al enemigo, escrito está, no hay tinieblas que prosperan. No hay poder de los diablos que prospere. Escrito está, dice el Señor. Escrito está.
Sed santo porque yo soy santo. A Dios sea la gloria y la honra. A su palabra. Sé santo, dijo el Señor. No religioso, no religiosidad. Ser santo es muchas veces cuando no podemos decir, Señor, no puedo. Tú te perfeccionas en mi debilidad. Escrito está. Escrito está que cuando yo soy débil, soy fuerte en Él. En el nombre de Jesús. La santidad es difícil muchas veces de cumplirla, pero es una característica que Jesús nos enseñó. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. La palabra engaño tiene ciertos sinónimos, y a mí investigué un poquito esto. Yo decía, ¿qué es engaño? ¿Será que es solo mentira? No, no es solo mentira. El engaño se manifiesta de muchas maneras. Por algo decía, no hay engaño en su boca. Una del sinónimo de engaño es la mentira. La gente dice, es que es una mentira chiquita. Es que le tuve que mentir porque necesito salir de esta situación. Cuidado, porque Satanás es padre de mentira. Y la Biblia dice que no hubo engaño y no debe haber engaño en nuestra boca. Otro sinónimo es la falsedad. Querer quedar bien con todo el mundo. Eso es algo como querer maquillar y decir, no quiero caer pesado, no quiero ofender, no quiero que se sienta, no quiero que se me enoje un poquito. Cuidado, porque no podemos quedar bien con todo el mundo. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Cristo es nuestra verdad. Y Jesucristo no quedó bien con todos. Lo querían matar, lo perseguían, pero no quedaba bien con el mundo. Él vino a esta tierra a cumplir un propósito, no a quedar bien con todo. No se preocupe si no queda bien con todo. Jesús ve el corazón de sus hijos y Él va a ser quien va a honrar esa falta de falsedad en el corazón. Otro sinónimo es la burla, el famoso bullying que dicen los jóvenes. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nos reímos de un chiste con doble sentido. Eso es una burla, eso es un engaño. En mi corazón no está reírme, pero me río porque otro lo dijo. Eso es una burla, cuidado. Otro sinónimo es trampa. Muchas veces se escucha, y yo he escuchado en los negocios que dice, es que yo también tengo que ganar, ¿verdad? No es la manera correcta hacer trampa. No es la manera correcta. Otro sinónimo es la astucia. Acá me choqueó un poquito porque yo escuché acá en Guatemala muchas veces que dicen, es que es bien astuto, es bien astuta, es un águila. Y yo dije, wow, pero el águila no es un ejemplo de astucia. El águila es un ejemplo de ser sabio y entendido en los principios de Dios, no de pecado. No necesitamos astucia para hacer algo, necesitamos sabiduría. Amén. Necesitamos sabiduría. Y si queremos seguir al águila, veamos qué hace el águila. No es astucia. Y así me pude haber ido con sinónimos y sinónimos, también enredar, seducir, traicionar, decepcionar. Muchas veces nos han decepcionado. A mí me han decepcionado muchas veces. Muchas veces. Una vez hace un tiempo con una persona muy querida, yo de verdad a esa persona lo quiero mucho.
inclusive vivía cerca de mi casa, y resulta de que yo me enteré, yo por querer quedar bien, realmente honrarla, hice ciertas cosas, y resulta de que había cierta envidia en el corazón de esta persona y maquinó las cosas y fue a ponerme en mal, pero así desde arriba hacia abajo. Y yo me enteré desde muy temprano, y me agarró una tristeza en mi corazón, pero una tristeza que yo no paraba de enojarme, y le comentaba a mi esposo y me enojaba más y hablaba más y hasta que me fui al baño. Por eso le decía que Dios habla en todo momento y en todo lugar. Y me puse a llorar del enojo, de la ira, no de la ira, perdón, pero de la impotencia que sentía. Y le dije, Señor, pero si yo hice esto, y como que le empecé a hacer una lista a Dios. Y cuando terminé mi lista me quedé en silencio. Y el Señor me dijo, perdónala, porque no sabe lo que está haciendo. Si a mí me lo hicieron, a ti también te lo van a hacer. Miren, mis hermanos, no hubo palabra de consolación más dulce, porque no hay mayor dulzura cuando Dios nos habla con su palabra. Cuando Dios habla en nuestro corazón con su experiencia, porque así lo dice. Perdónalos. Jesús dijo en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo esperaba que el Señor me dijera, bueno, pero tenés que seguir haciendo. Y mi respuesta yo ya lo tenía en la punta de la lengua. Yo le iba a decir, Señor, ¿sabes qué? Ya no, porque ya no. Y el Señor me dijo, perdónala, porque no sabe lo que hace. ¿Qué me dijo el Espíritu Santo? Esa persona no está consciente de lo que está haciendo. Y eso para mí trajo restitución a mi corazón. Y para sorpresa mía, cuando la vi la próxima vez a esa persona, sentí tanta compasión por ella. Se me caían las lágrimas. Porque yo le decía, Señor, ¿quién soy yo para no perdonarla? Si a ti te lo hicieron, a mí me lo van a hacer 10,000 veces. Hermanos, si le han decepcionado, si le han fallado, Dios sabe que es así. Pero esta noche Dios dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la última característica que vamos a ver esta noche es el amor. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. El amor de Jesús fue tan grande que lo llevó hasta la cruz, por su vida y por mi vida. Amén. El amor de Jesús fue cada gota en la cruz del Calvario, por su vida y por mi vida. El amor de Jesús es el que permite que hoy estemos en este lugar, porque ha tenido misericordia y compasión de nuestras vidas. Jesús nunca midió su amor a las personas, ya sea cuando se acercó a la gente que nadie le tomaba en cuenta, o haciendo milagro hasta sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Jesús demostró su amor. Yo cuando miro la cruz, yo no puedo dejar de llorar. Cuando veo este nombre, yo no puedo dejar de estremecer mi corazón. Es Dios mismo con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que ha mandado a su único Hijo por nosotros. ¿Cuánto amor hay detrás de este nombre?
¿Cuánto dolor hay detrás de este nombre por amor a su vida y a la mía? Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Yo soy testigo y soy testimonio de años de soledad en mi vida. Y ese amor me levantó y me dijo, no temas, yo estoy contigo. No temas, levántate, porque con un amor eterno te he amado, dice la palabra. Ese amor es el que por nosotros vino a este mundo a dejarnos un ejemplo. Jesús nunca se cansó ni desechó a los pobres de espíritu, al abandonado por la sociedad. A mí me han desechado de la sociedad. A mí me han abandonado. Jesús me recogió. Al sucio y al desvalido. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que para la sociedad ya no vale? Porque se le pasó la edad, porque pecó, porque se equivocó, porque la arruinó, como queramos llamarlo. Al desvalido, es más, se conmovía y miraba su fe, pero se enojaba con la religiosidad, la hipocresía y las apariencias. Eso sí lo enojaban a Jesús. Ante eso se volvía, por amor, porque sabía que esos hombres que decían que había que orar en público y gritar y todo, Jesús veía sus corazones pobres. Y por ese mismo amor es que lo exhortaba. A mí me maravilla Jesús, porque en lugar de desecharnos por la torpeza de nuestro corazón, nos exhorta por amor. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto saben o cuánto entienden esta noche de ese amor? Amén, yo sí lo creo. Es un amor tan grande. La palabra de Dios no es para condenación. La palabra de Dios es para reflexión. Hermanos, ¿cómo está su caminar? ¿Caminamos hacia Jesús o caminamos solos? ¿Será que lo estamos haciendo como lo hacía Jesús? ¿Será que estamos teniendo sabiduría, comunión, amor por el prójimo? ¿Será que nos mueve nuestro corazón ver una persona que está quebrada? Yo estuve quebrada mucho tiempo y nadie quería estar conmigo, solo Jesús. Normalmente no se quiere estar con la persona quebrada porque llora, porque se lamenta, porque nos cuenta 1 y 1000 veces su dolor. Porque todo el mundo lo sabe, pero nos vuelve a contar. Pero Jesús sí está con el quebrantado y humilde de espíritu. Si Dios pudo revertir el mundo, como yo lo pregunté, pero no lo hizo y prefirió mandarnos a su único hijo para enseñarnos a caminar, ¿será que estamos viendo el valor de la cruz? ¿Será que cuando levantamos los ojos miramos esa cruz y decimos, Señor, yo tendría que haber estado ahí? Señor, esas gotas de sangre, de lágrimas que parecían gotas de sangre en el Getsemaní, yo tendría que haber estado ahí. Señor,
clavado con los pecadores. Yo tendría que haber estado ahí, porque tan pecadora fui, Señor. Ahí tendría que haber estado yo. Sin embargo, tú diste tu vida por mí. Amén. ¿Qué valor tiene la cruz para nosotros, hermanos? Esta noche Dios trae una reflexión a nuestro corazón. ¿Cómo está su identidad con Cristo? ¿Se siente hijo? Dios tiene hijo, no tiene parientes. ¿Siente que puede sentarse en los brazos y en el regazo de papá y decirle: papito, hoy no tengo ganas de orar? Señor, solo quiero que seques mis lágrimas hoy. Cierren sus ojos, por favor. ¿Cómo está su corazón cuando se levanta de mañana y lo único que hace es decir: Padre, un día más, no tengo fuerzas ya? ¿Cómo está esa relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ese Dios creador, pero ese Dios papá. Ese Dios soberano, pero ese amado de mi corazón, ese deseado de mi alma. ¿Será que podemos tener esa libertad como un niño va al regazo de su papá o se recuesta en los brazos de mamá? ¿Cómo está su comunión y santidad? ¿Cuán compasivo está su corazón por el alma perdida? ¿Siente algo cuando ve en la calle a alguien que está tirado, que tal vez no ha comido, que no sabemos cuántos días pasó ahí? ¿Se siente algo todavía en ese corazón? Cuando vemos un niño en la calle solito, cuando vemos un anciano que no puede cruzar la calle, ¿cómo está ese corazón? ¿Siente algo? ¿Por el desvalido? ¿Por el desanimado? El que está quebrantado. ¿Hay quebranto en ese corazón? ¿O hay indiferencia? Hermanos, esta noche Jesús está a la puerta. Jesús está acá con nosotros. Jesús es el ayer, el hoy y el por siempre. Jesús es el que está aquí esta noche. Si hoy no lo estamos haciendo, o si hoy esta palabra trajo a nuestro corazón un sentimiento de remordimiento, culpa, sensaciones encontradas, yo les quiero decir algo esta noche. No hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay culpa para el corazón de un hijo de Dios. No hay señalamiento, ya Jesucristo pagó ese precio. Y Jesús hoy nos dice que nos podemos poner a cuenta hoy mismo y arrepentirnos. Estamos en este lugar porque hemos venido a un encuentro con el Señor y Jesús está acá. Jesús está a la puerta hoy de tu corazón, mi hermano, de mi corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice la palabra. Jesús está a la puerta hoy en este lugar.
yo quiero hacerte una pregunta esta noche. Si hoy sentiste en tu corazón que nunca has conocido a este Jesús, nunca te has dado la oportunidad, y esta noche quieres hacer una reconciliación con ese Jesús que levantó de los muertos y hoy vive, y hoy está aquí para consolar, para abrazarte, para secar tus lágrimas. Si no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito esta noche. No es por lo que yo diga, no es por lo que yo piense, no es por lo que te vean, es porque Jesús da una oportunidad y te dice esta noche: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, Él es un caballero. Entraré y cenaré contigo. Te invito a que me levantes la mano. Quiero orar por ti esta noche. No es, gracias Señor. Gracias Padre. A ti sea la gloria, Señor. Te invito, Señor, que tú seas quien consueles a estos corazones como solo tú lo puedes hacer, Señor. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, esta noche me arrepiento. Vengo a ti, Señor, así como estoy. No me maquillo. No hice nada, Señor, para impresionar tu corazón, pero me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.